Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Ramón Hernández y vamos a estar revisando la reseña del segundo libro que les comenté en uno de mis artículos que tiene por nombre 12 libros de inspiración para una iniciativa de gestión de datos en tu organización. Aquí están mis datos de contacto por si alguno de ustedes quiere continuar la conversación después de ver este video. Los invito a seguirme en mi cuenta de LinkedIn o de Facebook, también en la de YouTube, que son las que publico aquí, donde tengo videos relacionados con las diferentes áreas de conocimiento de la gestión de datos. El libro que vamos a revisar el día de hoy se llama Disrupting Data Governance, a Call to Action, de Laura B. Madsen. Esta es la ficha bibliográfica. Como les decía, bueno, es Laura Madsen, el título del libro. La editorial es Technics Publications, del año 2019. Consta de 176 páginas y 6 capítulos. En la introducción del libro empieza con alguna frase que a mí me llamó la atención y que es la con la que quiero arrancar aquí. Dice que realmente odia el gobierno de datos. Dice Laura Madsen que el gobierno de datos es un intento por controlar el flujo del agua. Vean esta fotografía que pongo ahí en esta lámina, cómo se ve esa cantidad enorme de agua, y nosotros somos esa chica tratando de controlar el flujo de toda esa cantidad de agua. Es un trabajo que seguramente nunca vamos a poder terminar, nunca lo vamos a tener finalizado, y eso es de lo que nos empieza a contar Laura Madsen en su libro. Nos dice que hay dos formas de controlar el flujo de los datos en las organizaciones. La primera es reduciendo, si pusiéramos la parte de arriba con el ingreso de los datos y lo que está abajo con los datos disponibles por los usuarios finales, existen estas dos formas. La primera sería recortando o haciendo más pequeño, viéndolo esto como un embudo, el embudo al momento de ingresar los datos. De esa manera, de forma automática, los datos disponibles que tienen nuestros usuarios, pues se disminuyen, el flujo de los datos se disminuye. La otra es reducirlo al final, donde dejamos los datos disponibles para nuestros usuarios. Cualquiera que sea la cosa que se haya hecho o que hayan hecho ustedes en su organización, pues seguramente ha dado por resultado una demanda reprimida de los datos. Sus usuarios, las personas de sus organizaciones necesitan muchos más datos de los que realmente ahora les ponemos disponibles como área de tecnología o como áreas de negocio. Y esto da que el gobierno de datos no esté funcionando en muchas de las organizaciones. El gobierno de datos, como se concibió hace ya un poco más de 20 años, no está funcionando como se esperaba o como las organizaciones lo esperaban en esos momentos. Entonces, Laura lo que nos dice es que olvidemos mucho lo que es la parte de control del gobierno de los datos y lo cambiemos por otro enfoque, que es un enfoque relacionado con lo que es usar datos. Nuestro objetivo como gobierno de datos tendría que ser el tema del uso de los datos. Y nos pone una tabla aquí donde pone una tabla donde del lado izquierdo están las funciones que esperaría que tuviéramos nosotros como área de gobierno de datos, un porcentaje de importancia según ella y el valor que le estaría entregando a la organización. Pues bueno, una función primero es incrementar el uso de los datos y vean que tiene un 50% de importancia. Eso es lo que nos tendría que llevar el 50% del tiempo de lo que nosotros dedicamos a cualquier tema de gobierno de datos, hacer que las personas de nuestra organización usen los datos que tenemos. Después trabajar un poco en la parte de calidad, habla de un 25%, eso va a permitir que tengan una mayor confianza, que exista una mayor transparencia de los datos que se tienen. Después trabajar también en la parte de linaje y de data catalog, ahí ya baja a un 15%. Y vean cómo la parte de protección la deja únicamente en un 10%. Ese 10% lo que nos hace ver o lo que nos quiere compartir Laura es que eso se lo tenemos que delegar
a las áreas de seguridad de la información, que no tenemos que ser nosotros como gobierno de datos quienes se dediquen a proteger los datos. Hay áreas muy especializadas, hay áreas muy grandes con un presupuesto o con presupuestos importantes en nuestras organizaciones dedicadas a todos los temas de seguridad de la información. Entonces, dice que eso lo dejemos en esas áreas y nosotros solamente seamos alguien que coordina o que ve algunas cosas, pero sin que estemos nosotros metidos al 100% en esto. Nos dice también que el gobierno de datos se compone de 4 pilares. ¿Cuáles son los 4 pilares que ve Laura? Habla de las personas. Nos dice que todo lo que hagamos básicamente en los temas de gobierno de datos está relacionado con las personas. ¿Y con qué personas? Específico con aquellas que trabajan con los datos, las personas que los protegen o las personas que consumen los datos. Todos nuestros esfuerzos tendrían que enfocarse primeramente a las personas. Después estaríamos trabajando en la parte de procesos. Aquí lo que ella propone es un nuevo método que le llama DGOps, Data Governance Operations, que está basado en el manifiesto de DataOps. Aquí les dejo la liga por si les da curiosidad que lo puedan revisar después. También está la parte de tecnología, aunque nos dice que los temas de gobierno de datos no son acerca de tecnología. Y comenta una frase que se me hace muy interesante, que dice que la tecnología es tan buena como el implementador, la persona usuaria y el propósito. Si nosotros no tenemos un buen implementador, si no tenemos unos buenos usuarios y si no tenemos claro el propósito de esa tecnología, seguramente no nos dé el valor que nosotros esperamos. Y el último pilar es la cultura de las organizaciones, la cultura de datos. Y comenta que de todos los problemas que pudiéramos enfrentar en una iniciativa de gobierno de datos, el tema cultural, la cultura de la organización, es por mucho el principal reto al cual nosotros nos podríamos estar enfrentando. Pues miren, aquí nuevamente les muestro el libro y yo lo dividí para efectos de este video en 5 secciones. En la primera estaremos tocando el capítulo 1, 2 y 3 que habla de personas, procesos y tecnología. En el capítulo 4 está la cultura de datos y gestión del cambio. En el capítulo 5, calidad de datos. Y en el capítulo 6 nos dice cómo poner todo esto junto. Ya para las conclusiones del video, yo les sugeriría qué es lo que podrían hacer ahora, qué sugerencias para, si les interesó este enfoque de gobierno de datos, lo puedan llevar a la práctica. Empecemos con personas, procesos y tecnología. Los buenos data stewards son escasos en las organizaciones. ¿Por qué? Porque son primeramente roles que normalmente no son de tiempo completo. Solo tenemos un número limitado de estas personas que pueden cubrir ese rol, ya que el trabajo de los stewards es asegurar que todos los datos publicados estén bien definidos y dentro de los límites apropiados, basados en una definición ampliamente aceptada y bien socializada. Entonces, una de las cosas que le ha pasado a las iniciativas de gobierno de datos es que estos data stewards son muy escasos en las organizaciones. Y si nosotros basamos todo el éxito de nuestra iniciativa de gobierno de datos en este tipo de roles, pues estamos poniendo en riesgo lo que sería nuestra iniciativa. Lo que ella nos sugiere, más que tengamos data stewards, es que tengamos algo que le llama data sherpas. El data sherpa, bueno, ¿quiénes son los sherpas? Los sherpas son unas personas que te ayudan, si tú quieres escalar el Himalaya, que te ayudan a escalarlo, te van acompañando, te van apoyando para que tú puedas afrontar, digamos, ese reto de que es escalar esta montaña que es la más alta del mundo. Entonces, tomando esa figura de los sherpas, ella te dice que pudiéramos tener data sherpas en nuestra organización y sería alguien que nos estaría guiando a través de todas las complicaciones que surgirían en nuestras iniciativas de gestión de datos
y de gobierno de datos en específico. Siguiendo con la parte de las personas, me dice Laura en su libro que no dejemos que el gobierno de datos se vuelva la cubeta o el bote de basura donde todos ponen aquello que no saben dónde más poner. Dicen, ¿dónde puedo? No, la calidad de datos está mal. ¿Quién lo hace? Que lo haga gobierno de datos. No tenemos un modelo de datos, no tenemos arquitectura de datos. ¿Quién lo puede hacer dentro de la organización? Que lo haga gobierno de datos. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de metadatos. ¿Quién lo hace? Que lo haga gobierno de datos. Eso tenemos que tener mucho cuidado, que no pase en la iniciativa que nosotros tenemos. También refuerza, ya lo decía yo al inicio en la introducción, que el gobierno de datos debe ser responsable de promover el uso de los datos. Y en lo que se refiere a los temas de protección de datos, solamente participar, dejar todo el trabajo a nuestros socios o a nuestros amigos de seguridad de la información. Habla también de una figura. Si nosotros hablamos de gobierno en los países, un rol muy importante son los embajadores. Los embajadores que están en los diferentes países representando los intereses de sus respectivas naciones. Pues bueno, dice que deberíamos de tener ese Data Ambassador, que sería como el líder de gobierno de datos, para que estuviera promoviendo y protegiendo los intereses relacionados con los datos de la organización. También nos dice que algo que tenemos que hacer de una manera pues muy es muy enfática en este punto. Dice que debemos de cambiar el rol pasivo que hoy tienen los patrocinadores del gobierno de datos por un rol activo. Y eso es hacer que participen en las definiciones de lo que va a ser el gobierno de datos, que no solamente deleguen, sino que estén participando en todo este proceso de definir qué es lo que va a ser gobierno de datos para nuestra organización. Y los Data Stewards también nos propone que en vez de que tengan su rol activo, que es el que siempre han tenido, tengan un rol un poco más pasivo. Y otra gran frase que tenía Laura ahí dice que no existe gobierno de datos sin calidad de datos, ni viceversa. Lo que nosotros tenemos que ver cuando estamos trabajando con las personas respecto al tema de proteger la información es que seamos los expertos, los SMEs, los Subject Matter Experts de nuestro equipo de seguridad de la información. Y si nosotros tuviéramos que definir una matriz RACI, esta es la que ella nos propone y se me hizo muy interesante porque me dejó muy claro cómo es que ella ve un enfoque moderno de gobierno de datos. Vean, aquí tenemos tres funciones: la función de políticas y procedimientos, la función de gestión de accesos y la función de clasificación de los datos. El gobierno de datos, en estos primeros dos, que es políticas y procedimientos y gestión de accesos, solamente debería ser consultado o informado. ¿Quién sería responsable de las políticas y los procedimientos y de los temas de gestión de acceso? Pues seguramente seguridad de la información. Ellos tendrían que ser los responsables y los accountables de estas funciones. ¿De qué es de lo que nosotros tendríamos que ser responsables en las áreas de gobierno de datos? Pues de la clasificación de los datos, que haciendo una buena clasificación vamos a promover que se usen más estos datos. Entonces, esta es una de las ideas que nos deja Laura en su libro. Y cuando les comentaba de el cambio que debemos buscar en nuestros patrocinadores a este rol más activo, ella define que lo que deberíamos tener con ellos, lo primero que tendríamos que hacer cuando vamos a crear una iniciativa de gobierno de datos o vamos a reformular o replantear alguna que ya tenemos y que no está funcionando como nosotros esperamos, es que tengamos algo que ella le llama un in-service meeting. Este in-service meeting tiene
5 cosas. ¿Cuáles son las 5 cosas que nos propone que nosotros tendríamos que estar trabajando con nuestro patrocinador? El alcance. Primeramente el alcance. Definir qué áreas estarán dentro del alcance, pero sobre todo cuáles no. Que nosotros tengamos eso muy claro. Que trabajemos también en la parte del presupuesto. Muchos de los costos que vamos a tener deben estar basados en las personas o en los procesos y no tanto en la tecnología. Eso es en lo que nosotros tendríamos que estar teniendo en cuenta en la parte de presupuesto. Uno muy importante es métricas de éxito. ¿Cómo vamos a saber si esta iniciativa tiene éxito? Pues bueno, debemos hacerlo definiendo objetivos y estos objetivos deben ser razonables, objetivos y fáciles de recolectar. También trabajar en la parte de staffing con nuestro patrocinador. Si nos dice, necesito que te embarques en esta iniciativa de gobierno de datos, pero que lo hagas tú solo, mejor no le entren a esa iniciativa o a esto que se quiere hacer en su organización. Tienen que ser conscientes que se necesitan personas colaborando en esta iniciativa de gobierno de datos. Y decía algo muy interesante, que muchas organizaciones piensan que el trabajo ya está realizado cuando lo acabamos de definir. O sea, si dijimos, vamos a hacer un gobierno de datos, que ahí ya terminó el trabajo y ahí es cuando en realidad empieza el trabajo que nosotros tenemos que estar haciendo. Y finalmente, hacer una evaluación de riesgo. No tener miedo de hacer esta evaluación con nuestro patrocinador. Tenemos que definir con ellos cuál es el riesgo que están dispuestos a soportar y tener como una buena práctica un log de riesgos donde los vayamos registrando y vayamos viendo cómo es que se están detonando esos riesgos y qué es lo que nosotros estamos haciendo para mitigarlos o para gestionarlos de alguna manera. Ahí son las ideas principales del capítulo 1. Ahora veamos el capítulo 2, que trata sobre procesos. Hay 2 cosas que me dejaron pensando mucho cuando leía su libro, es que no existe un valor inherente en el proceso como tal, que lo que realmente es valioso es lo que nosotros construimos o el trabajo que nosotros estamos haciendo, pero no el proceso que le ponemos ahí. Y se pregunta por qué es que invertimos tanto tiempo creando procesos alrededor del trabajo y que además en muchas ocasiones le ponemos un software alrededor para que podamos demostrar que estamos trabajando. Eso hace muy difícil el trabajo, digamos, en nuestras organizaciones, procesos tan pesados o que no tienen mucho sentido, que no aportan mucho valor a la organización. Y aquí su propuesta es que para resolver problemas modernos que hoy tenemos con los datos que nuestras organizaciones empiezan a tener hoy en día, pues utilicemos métodos modernos. No sé si sean tan modernos, pero es de lo más reciente que hemos tenido, que es el enfoque ágil. Nos recomiendo un enfoque ágil y ahí pues podemos arrancar con el manifiesto para el desarrollo ágil de software, que sería un poco la base. Luego otro enfoque que se llama DataOps y este DGOps, que es el que propone Laura. Hablando también de procesos, nos dice que algo que pasa en muchas iniciativas de gobierno de datos es que se quiere tener una definición estándar para toda la organización. Digamos, quiero saber quién es un paciente o quién es un cliente. Y entonces me pongo a trabajar mucho tiempo en sacar esa definición. Y entonces no me permito estar en un proceso de aprendizaje continuo, de adaptarme, de hacer ajustes, de evolucionar. Lo que ella nos propone es hacer una working definition, es decir, algo que funcione para la mayoría de las personas y después sobre la marcha lo vayamos ajustando, lo vayamos evolucionando, vayamos aprendiendo, lo vayamos adaptando, pero que dejemos que las personas en nuestra organización empiecen a utilizar los datos. Eso es lo que nos sugiere Laura.
Y algo de lo que nos dice que no debemos olvidar, que viene en las iniciativas de gobierno de datos tradicionales, digamos, es el tema de la comunicación. Esto es algo de lo que no deberíamos de perder, y si no lo hacemos en nuestra iniciativa, pues tenemos que hacerlo para estar comunicando a nuestra organización sobre los beneficios, sobre los alcances que tiene una iniciativa de gobierno de datos. Y nos cuenta un poco sobre la parte de DGOps. Nos dice que la diferencia principal que tendríamos del DGOps con otros métodos es que aquí incentivamos a las personas a que utilicen los datos. No les decimos, esperen, no pueden ver estos datos porque no hemos llegado a la definición. No pueden utilizar los datos del cliente porque aún no tenemos la definición del cliente. Es muy diferente el cambio del enfoque. Aquí es que sigan utilizando los datos. Nos dice que en el DGOps, que es el enfoque que nos propone, todos son data stewards en algún momento, ya que todos utilizan los datos para diferentes razones. Y que no tengamos miedo de los problemas. Si surgen problemas con los datos, eso pues es algo bueno. Eso quiere decir que los están utilizando y que vamos a tener la oportunidad de mejorarlos, de corregirlos, de encontrar la causa raíz que está ocasionando esos problemas con nuestros datos. También tenemos que encontrar algún mecanismo en este enfoque ágil que nos está sugiriendo Laura para evaluar y priorizar cuando tengamos muchas cosas por hacer o cuando tengamos muchos problemas que se nos estén presentando. Ahí nos sugiere utilizar la figura del Product Owner, que eso está mucho para todos ustedes que están familiarizados con los temas ágiles. Ese Product Owner no va a ser un rol desconocido. Él es el que tendría que estar ejecutando algún proceso de triage que mencionaba Laura para poder definir qué es lo que tiene que ejecutarse primero y qué es lo que tiene que ejecutarse después, de acuerdo a la urgencia que se tenga dentro de la organización. Y un mensaje muy interesante que nos pone ahí es que aun cuando el DGOps no funcione para nuestra organización, probablemente aprendamos mucho y podamos aplicarlo y podamos hacer mejor nuestro gobierno de datos. Entonces es una invitación que nos hace ella a que probemos este nuevo enfoque ágil que ella denomina DGOps. Y ya hablando de la tecnología en el capítulo 3, pues nos dice y durante todo el capítulo insiste en que arreglar el gobierno de datos no tiene que ver nada con la tecnología. Dice dentro de las reflexiones que hace y de lo que desarrolla ahí Laura que la tecnología no va a poder resolver un proceso incorrecto o no va a poder resolver la falta de personas para realizar alguna tarea o la falta de conocimiento o las funciones mal definidas. Eso no lo va a resolver la tecnología, eso lo tenemos que resolver nosotros, lo tienen que resolver las personas. Y nos dice que la tecnología solo sirve para resolver problemas bien definidos. La organización tiene que conocer exactamente cuáles son esos problemas que tiene y por qué son realmente esos problemas, qué es lo que los está ocasionando. Y solo ahí la tecnología podrá ayudarnos. Ya lo decía en la introducción, que la tecnología solo es tan buena como el implementador, el usuario y el propósito que nosotros tengamos. Las herramientas son tan buenas como la persona que las usa. Y en temas de tecnología, menciona dos. Una, lo que es la inteligencia artificial y el machine learning, y que si nosotros pensamos con esta moda que está ahora, que todo lo queremos resolver con inteligencia artificial o con machine learning, que podemos mejorar la calidad de los datos utilizando estas tecnologías, pues puede ser que nos metamos en problemas, dado que estas tecnologías en algún punto requieren el input de las personas, que les provean el contexto, que les digan qué es lo que tienen que hacer cuando llegan a un cierto punto en el cual tienen que tomar alguna decisión.
hay personas siempre atrás. Entonces dice que tengamos cuidado con la parte de inteligencia artificial y machine learning para nuestras iniciativas de gobierno de datos. Y la tecnología que sí nos recomienda es una de data catalogs. Nos dice que son herramientas para que los usuarios puedan tener acceso a datos que son suficientemente buenos para sus propósitos. Y que no subestimemos el valor que puede tener esta tecnología en un enfoque moderno de gobierno de datos. Hay varios libros, hay varios temas que están ahora en esto de data catalogs. Incluso ya recuerdo haber visto en Gartner algún cuadrante mágico sobre data catalogs. Entonces, pues estaría muy bien irlos buscando, irlos evaluando y ver qué es lo que pueden hacer por nosotros en este enfoque moderno que nos sugiere Laura. Llegamos a la parte de cultura de datos y gestión del cambio. Y aquí una frase de Peter Drucker, que fue un gran gurú en el tema del management, que murió en 2005, decía que la cultura se desayuna a la estrategia, ¿no? Se come a la estrategia en el desayuno. Y esto quiere decir que podemos tener el mejor plan, pero si no consideramos la cultura de la organización, nuestras posibilidades de éxito se van a ver disminuidas, ya que a veces la manera en la que las personas actúan, dada la cultura en la cual ellos viven, puede ser opuesto a lo que nosotros esperaríamos un comportamiento lógico. Y nos dice que un enfoque rígido del gobierno de datos conduce a fallas críticas. Aquí la frase sería que se doble, pero que no se rompa, que es una frase que yo utilizaba mucho y aquí me la encontré con Laura Madsen, entonces me encantó, me identifiqué absolutamente con esta parte que decía. Entonces necesitamos estructuras que se doblen, estructuras de gobierno de datos que se doblen, pero que no se rompan, que sean flexibles. También desarrollando la parte de este capítulo, decía que una pregunta clave que deberíamos hacer a los integrantes de la organización es pedirle que nos describieran la cultura de su organización. Ahí nos tendríamos claro si lo dicen de corrido, sabríamos exactamente cómo es la cultura, o si empiezan a tartamudear y no saben exactamente cómo definirlo, puede ser un signo de que vamos a tener problemas cuando tratemos de meter nuestra iniciativa de gobierno de datos. Y la manera en la que podemos incidir en la cultura, crearla o modificarla, es a través de la gestión del cambio. Y hablando de la gestión del cambio, pues nos sugiere algunas fuentes, algunas herramientas que nosotros podemos utilizar. Una de ellas son los Empathy Maps, que estos lo que hacen es ayudarnos a identificar de una manera rápida lo que una persona que está involucrada en el cambio, digamos ahora en el cambio que nosotros vamos a promover con nuestro gobierno de datos, qué es lo que piensa, lo que siente, lo que hace y lo que dice. También sugiere un modelo de gestión del cambio que se llama ADKAR, que sugiere 5 principios que las organizaciones deben tener en cuenta antes de iniciar los esfuerzos de gestión del cambio. Tienen que ver con temas de estar alerta, con temas del deseo de participar que pueden tener las personas, con el conocimiento que necesitamos transmitirles para que vean cómo va a ser la situación después de que hayamos hecho nosotros el cambio, la aptitud que nosotros tenemos que ir viendo y el reforzamiento de la comunicación. Eso va un poco con lo que les decía de comunicar, y cuando hayas terminado de comunicar otra vez. Dice también que hay momentos en las organizaciones donde desestimamos los temas de gestión del cambio. Ella pone un momento en el que está en un tipo town hall o en una reunión así de toda la organización comentando de algún cambio que se va a dar en la organización, y ahí
pasamos a veces por alto lo que las personas comentan entre sí, que eso es muy importante. Es qué se comentan las personas entre ellas cuando están escuchando a los ejecutivos. ¿Qué dirán? ¿Sí le crees o no le crees? ¿O nos están diciendo lo mismo? ¿Cómo puedo creer si he escuchado esto antes y nada ha cambiado? Imaginen esta pregunta que se la haga un asistente a un ejecutivo. Son esas preguntas así que es un balde de agua fría, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando los temas de gestión del cambio y tomando en consideración la cultura que existe en las organizaciones. Y hay algunas métricas, por si no creyéramos que esto puede ser bueno para nuestra organización, que dicen que una organización que gestiona el cambio de una buena forma tiene 6 veces más posibilidades de alcanzar sus objetivos y de tener éxito que aquellas con una deficiente gestión del cambio. El enfoque que debemos tener es cómo gestionamos los grandes problemas y no cómo los resolvemos. Tener claro que nunca vamos a resolver el tema del gobierno de datos. ¿Recuerdan la imagen con la que arranqué, la chica que está en esas cascadas con muchísima agua alrededor? Así es como estamos nosotros en el tema de gobierno de datos. Tenemos que ver cómo lo gestionamos de una mejor forma, pero no cómo lo resolvemos. Entender también que la comunicación es bidireccional. A veces preguntamos y decimos, oye, ¿tienes comunicación? Sí, yo envío correos, envío cada mes correos, pero no te aseguras de escuchar también. O sea, tú crees que si solamente mandas la comunicación en un solo sentido, ya se está estableciendo la comunicación. Lo importante aquí es entender que la comunicación es bidireccional, es en ambos sentidos. Entonces, tenemos que trabajar mucho en esta parte de comunicación. Y que reforcemos el uso de los datos. Usar los datos es bueno, incluso si parecen que son datos que no son correctos. Tenemos que provocar que nuestra organización utilice más los datos que actualmente tenemos. Esa va a ser la única manera de corregirlos, de mejorar su calidad. Si nosotros en algún punto admitimos nuestra derrota y decimos, no, ya no voy a gestionar, ya no voy a hacer este tema de gobierno de datos, nos estamos perdiendo la oportunidad de tener mejores datos, ¿no? Al evitar los problemas con los datos, estamos perdiendo esa oportunidad de tener mejores datos, datos de mejor calidad para nuestra organización. Llegamos ahora al capítulo de calidad de datos, que es el capítulo 5. Y en este, Laura invierte su frase y dice que no existe calidad de datos sin gobierno de datos. No podemos pensar en una organización que mejore la calidad de sus datos si no tiene establecido unas buenas bases de un gobierno de datos. Y habla ella de una fórmula que se encontró cuando estaba estudiando su doctorado, que se la puso uno de sus maestros de su clase de doctorado, y dice que X igual a T más C. ¿Qué significa esto? Dice que el dato observado X es igual al dato verdadero T más un error. Esto quiere decir que cualquier cosa que hagamos con los datos, siempre tenemos que considerar la posibilidad de que tengan un error. Y que cuando estamos en esta triada de bueno, rápido o barato, en situaciones normales las personas siempre dicen que vayamos por lo bueno, porque eso es lo que normalmente en situaciones normales es lo que consideramos como la mejor opción. Pero ya en la vida real, cuando los tiempos se acortan, los presupuestos se hacen más pequeños, cuando la presión aumenta de nuestras áreas de negocio, de nuestra organización, entonces nos olvidamos del bueno y nos vamos por rápido. Entonces, hacerlo rápido como salga. Tomando la primera fórmula que les decía, tener esto claro, que no existe la calidad al 100%.
ya que existen muchos datos y muchas formas de usar esos datos. Es lo que le llamamos nosotros fit for purpose. Los datos, dependiendo de quién los use, pueden tener una calidad del 100% o una calidad del 0%, el mismo grupo de datos. Todo depende del contexto en el cual esa persona quiera utilizar los datos. Y aquí nos sugiere Laura en su libro adoptar las dimensiones de calidad que tiene DAMA del Reino Unido. A mí me gustan más las que vienen en el DINBOK 2, pero bueno, ella sugiere estas 6 en su libro, que es completitud. Esto es que todos los datos estén presentes. Por ejemplo, que los datos obligatorios, que los datos opcionales y que los datos que no apliquen estén como se espera. Unicidad. Bueno, aquí no hay mucho para explicar en porque no existan duplicados, ¿no? Que en un mismo archivo, si yo tengo un identificador, digamos, si yo tengo el identificador del CURP en un archivo, que en ese archivo no existan, que en esa entidad no exista más de un CURP con esa clave. Hablamos también de oportunidad. Esto es un concepto de la latencia de los datos. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se genera un dato en su origen y yo lo puedo ver en el destino? Eso es la latencia y eso es con lo que tiene que ver la dimensión de calidad relacionada con la oportunidad. La validez se refiere a si los valores de los datos que yo estoy utilizando son consistentes dentro de un dominio de valores. Por ejemplo, si yo estoy en un campo que tiene datos del código postal, pues yo esperaría que los valores que estén ahí sean válidos cuando yo los compare contra el catálogo de correos de México, de códigos postales de correos de México, si estuviéramos en México, por ejemplo. La exactitud. Muchos consideran la exactitud como la reina de las dimensiones de calidad de los datos y de las más difíciles de probar. Este es el grado en que los datos representan al mundo real. Digamos, si un cliente me da su teléfono, la dimensión de exactitud es si yo puedo comprobar que ese teléfono es en el cual el cliente me va a responder, en el cual me va a tomar la llamada, en el cual yo le voy a poder vender más productos, dar un seguimiento para consentir a mi cliente o poderle cobrar si es que no me está pagando. Entonces, esta es para muchos la dimensión reina, la parte de exactitud. Y la otra sería la parte de consistencia. Esta es tener en cuenta que no existan diferencias cuando yo comparo datos contra su definición. Por ejemplo, si yo tengo dos campos que dice que si yo tengo pasaporte y luego otro campo que me pide mi número de pasaporte, pues si dice sí, en que tiene un pasaporte, debería de tener siempre un valor en el número de pasaporte. Ese sería un poco el ejemplo. Y esto es lo que nos dice que trabajemos con la parte de calidad de los datos. Ahora, si ya ponemos todo junto, nos hace una reflexión muy interesante ahí, Laura. Dice que la razón por la cual batallamos tanto con el gobierno de datos es porque esto se trata acerca de construir confianza. Y sabemos que la confianza es muy difícil de construir, pero muy fácil de romperla. Entonces, si ya rompimos en alguna otra iniciativa que estábamos haciendo de gobierno de datos la confianza de las personas de nuestra organización, nos va a costar mucho trabajo volver a construir y a recuperar esa confianza. Es por eso por lo que nos cuesta tanto trabajo las iniciativas de gobierno de datos. Refuerza lo del líder de gobierno de datos, que sería nuestro Data Ambassador, que tendría como tarea ese in-service meeting del cual les contaba con nuestro patrocinador, antes de que arranquemos o redefinamos lo que es nuestra iniciativa de gobierno de datos. Que combinemos lo tradicional con lo ágil. En la parte de lo tradicional, recuerden la parte de comunicación, y en la parte de lo ágil, pues utilizar métodos ágiles para crear grupos de trabajo que puedan crearse y disolverse de acuerdo a la carga que se tiene de trabajo, a la carga relacionada con datos, de trabajo relacionado con datos.
Y ahí es donde dice que nosotros podemos tener los grupos de trabajo a petición. Estos grupos de trabajo, lo que sugieren ese modelo que nos propone es que se asignen a los diferentes proyectos dentro de la organización donde estamos tocando o afectando a los datos para que se identifiquen los traslapes relacionados con datos. Digamos, si tuviéramos nosotros 3 proyectos en nuestra organización, deben existir cosas que se estén haciendo de manera duplicada en estos proyectos asociados con los datos. Entonces, que veamos cuáles son esas cosas, las atraigamos hacia lo que estamos haciendo nosotros y resolvamos esos temas para toda la organización. También nos dice que generemos un backlog. Un backlog que tiene que ver mucho también con la parte de métodos ágiles. Y trabajemos con un mínimo producto viable de nuestro gobierno de datos. Y que lo vayamos viendo como sprints o como iteraciones. De hecho, es una manera en la cual nosotros hemos trabajado desde hace mucho tiempo con muy buenos resultados y ahí coincido también completamente con Laura. Tenemos que irlo haciendo por sprints, digamos, aunque los sprints tal vez no serían los sprints que estamos acostumbrados en el tema de software de una semana, pero tendrían que ser sprints. O sea, el mensaje es que tiene que ser algo que se tiene que ir haciendo de manera incremental. Que comuniquemos y comuniquemos. Y nos dice que eso de repente puede ser aburrido o monótono. Si no lo disfrutamos, nos recomienda mucho que encontremos a alguien que sí lo disfrute y que le encomendemos esa tarea para que comunique a la organización todo lo que estamos haciendo nosotros con nuestro gobierno de datos. Y que dejemos hasta el final la tecnología. La tecnología tendría que ser la última pieza de nuestro rompecabezas. Primero tenemos que resolver los temas de las personas, de los procesos, entender cómo es la cultura de la organización, meter procesos de gestión del cambio y después volteemos a ver la tecnología. Hasta aquí es de lo que trata el libro de Laura Madsen. Yo lo que les sugeriría adicionalmente es, leyendo este libro me encontré otros 2 muy interesantes. Uno que ya lo conocía, que es Empieza con el porqué de Simon Sinek, muy interesante. Y entonces definan primero por qué es que quieren definir un gobierno de datos en su organización. No trabajen en el qué ni en el cómo, sino trabajen en el por qué. Lean ese libro y van a entender lo que les estoy comentando ahora. Otro también de DataOps. DataOps es en lo que Laura se basó, en lo que Laura Madsen se basó para generar su enfoque de DGOps. Entonces es un muy buen libro que tiene muy buenas ideas que nosotros podemos tomar para utilizar en este tema de DGOps que propone. Y finalmente el manifiesto de DataOps. Muy interesante, les decía, basado en lo que es el manifiesto ágil de desarrollo de software. Véanlos y vean cómo pueden convertir el enfoque que hoy tienen de su gobierno de datos tradicional en un enfoque más moderno, o si ya no lo tienen aún, empiecen a hacerlo con este enfoque. Seguramente pueden obtener buenos resultados en poco tiempo para su organización. Espero que les sirva de inspiración en su iniciativa para un gobierno de datos moderno. Muchísimas gracias. Hasta luego.